DBO Táchira TV presenta A Nombre de Vive cada momento con Mons, donde quieras. Antipollo, un producto del grupo JHS. Delicias Isa, la delicia del venezolano. JHS Grupo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos una vez más a Yo también jugué en el Deportivo Táchira. Hoy un invitado de postín, como siempre. Un hombre que se ganó la camiseta, el cariño de la gente a base de trabajo y con resultados. Gran protagonista de la Quinta Estrella está con nosotros Elvis Martínez. Elvis, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Carlos Luis, por esta oportunidad y bueno, es un placer saludar a toda la afición tachirense, grandes recuerdos, muy gratos y bueno, en especial esa Quinta Estrella que se logró. Bueno, estamos hablando de Elvis Alfonso Martínez Dugarte, lateral izquierdo, merideño. Nació el 4 de octubre de 1970, 1,83 m. Jugó en la ULA, Caracas, Deportivo Táchira, Estudiantes de Mérida, Unión Atlético Maracaibo, Deportivo Lara, Nacional Táchira, Celta de Vigo, Selección Nacional. Una carrera profesional de 22 años, 7 meses y 2 días. Debutó en Primera División el 17 de noviembre del 91 con la ULA. Se retiró el 11 de mayo del 2014 con el equipo de Estudiantes de Mérida, jugando con Estudiantes contra el Deportivo Petare ese día. 877 partidos. Uno de los grandes, y no exagero porque es la verdad, del fútbol profesional venezolano, que un día le dijo que sí al Deportivo Táchira. ¿Por qué le dijiste que sí? ¿Quién habló contigo, Elvis, en ese momento? Sí, bueno, Carlos, yo en ese momento, eso fue en el año 99, estaba saliendo de la ULA, una ULA que sufrió mucho en ese momento cuando desapareció. En ese momento me llama el profesor César Semidey, estaban buscando o conformando una directiva nueva para ese entonces y sí, me llamó y sin pensarlo 2 veces me fui para Táchira y esa fue la primera oportunidad que tuve en esa mutación que tuvo Táchira, porque después fue a ser Deportivo Táchira. Cuando llegué era Unión Atlético Táchira, pasamos a ser Deportivo Táchira. Bueno, ese campeonato en particular lo recuerdo muy bien porque, bueno, tuve la fortuna de trabajar con al que considero un gran hermano, César Semidey. Era el gerente de ese equipo que presidía Alfredo Olillino, un equipo que quería limpiarle la cara al carrusel aurinegro, que había contratado al Cata Roque y que comenzó César a armar una lista de jugadores para el Cata de acuerdo a las características que el profe le había pedido. ¿Qué te cautivó realmente? ¿Qué fue lo que te convenció realmente para unirte al equipo Deportivo Táchira en ese momento? Sí, bueno, yo ya había tenido la oportunidad de estar con el Táchira, en este caso Unión Atlético Táchira en el año 92, una Copa Venezuela que lo llevaba al mando el profesor Richard Páez, me dio la oportunidad de llevarme, conocí esas grandes estrellas que admiro desde siempre, como fue William Méndez, Carlito Maldonado. En ese momento Carlito se fue al Fluminense, perdón. Estaba en ese entonces Laureano Jaime, el Pollito Hernández, Wilson Chacón, Frankovic, Andrés Paz, grandes figuras que han marcado pauta en ese Unión Atlético Táchira en su momento, ¿no? Y me quedó ese sabor de no lograr de hacer historia en su momento con el Unión Atlético Táchira, ¿no? Y bueno, lo que pude estar fueron 3 meses en Copa Venezuela, quedamos subcampeones y luego de ahí me vine, retorné a la ciudad de Mérida con Estudiantes de Mérida y bueno, se me dio nuevamente la oportunidad cuando me llama el profesor César Semidey
y me dice que bueno, que iban a reiniciar a este equipo porque prácticamente estaba en la quiebra, que este equipo está entrando una directiva nueva y me motivó en su momento en la llamada de una vez, no lo pensé dos veces, le dije que sí, que yo quería volver a Táchira y enseguida me llamó el profesor Catarroque, que en paz descanse, el gran maestro, como le digo, y sí, mira, la ideología de él siempre fue fundamental en el fútbol y para mí me motivó enseguida para ir a Táchira. Y bueno, creo que sobraban en ese momento de la motivación para retornar a la ciudad de San Cristóbal. Bueno, fue un torneo, y no exagero, extraordinario. Fue un torneo espectacular el que se vivió en esa campaña en el Deportivo Táchira. El torneo Apertura 99, Táchira terminó con 46 puntos, 3 puntos por encima de Estudiantes de Mérida. El torneo Clausura 2000, 48 puntos, 5 puntos por encima del Deportivo Italchacao. Y en la ronda final ni se diga, hizo 15 puntos y el más cercano fue Italchacao, sí, con 7. Sí, Carlos, mira, recuerdo en ese momento cuando se logra el primer campeonato, la apertura, digámoslo así, fue duro porque apenas estábamos conociéndonos los jugadores y nadie esperaba de este grupo poder lograr el campeonato corto, ¿no? Y cuando se logra, poco a poco la gente empezó a creer en nosotros. El segundo campeonato se logra y bueno, de cosa extraña sale un cuadrangular de la nada de que se tenía que jugar con Italchacao, Estudiantes, nosotros y no recuerdo el otro equipo, era... creo que era, me ayuda ahí Carlos Luis, creo que era... Sí, en la ronda final, Táchira, Italchacao, Estudiantes y Caracas. Y Caracas, por supuesto, Caracas, éramos los 4 más duros del país en ese momento y bueno, nosotros sacamos una ventaja abismal, ya en el tercer partido teníamos una ventaja de creo que 7 puntos, algo así, y prácticamente ya éramos campeones absolutos, ¿no? Y bueno, empezaron a salir las anécdotas, Carlos Luis, en su momento cuando hablaban de la Vuelta al Táchira, de que nosotros si íbamos también a la Vuelta al Táchira, el equipo lo iba a ganar porque tenía ventaja en todos lados, ¿no? En todos los sentidos, en apertura, clausura, cuadrangular, faltaba era ganar la Vuelta al Táchira, bueno, para complementar todo, ¿no? Fue una cosa grosera, ¿no? Incluso cuando vemos la tabla acumulada, Táchira termina, sumado todos los torneos, 107 puntos. Y el más cercano fue Italchacao con 91. De verdad que fue un campañón. Por eso que el Cata mismo decía que le faltó fue ganar la Vuelta al Táchira. Sí, de verdad fue una gran alegría, una gran satisfacción. Y la identidad que se mostró en ese momento fue inmensa, más allá de los resultados, Carlos Luis, de los resultados que se mostró el fútbol, que se vio, un fútbol muy vistoso, un fútbol que sobresalía en todos los ámbitos donde íbamos, en todos los escenarios de visitante, de local, nosotros imponíamos y eso fue lo que más gustó en el país, ¿no? No solamente en San Cristóbal, en el Táchira, cuando se llenaba ese estadio, ¿no? Sino donde íbamos mínimo eran 3.000, 4.000 personas y eso pues causó gran impacto en todo el país, ¿no? Fueron 3 celebraciones, el Apertura, el Clausura. Como tú dices, salió de la nada el cuadrangular final y también fue otra celebración. Te iba a preguntar por eso, celebrar un título en Pueblo Nuevo, ¿qué es? Es lo máximo, inexplicable, es algo maravilloso que en el fútbol uno como futbolista es lo que más desea, ¿no? Lograr un campeonato y a esa magnitud con una afición que
que se identifica con el club de esa magnitud, yo creo que es lo máximo. Yo siempre he dicho que la afición, cuando está compenetrada en un club, en un equipo, es el jugador 12 y eso es lo que ayuda para lograr el éxito. Y en este caso yo creo que con esta afición nosotros, si no hubiera sido por esta afición, nosotros no hubiésemos podido lograr lo que logramos. El apoyo incondicional, el de todos los días, no sé, creo que en ese momento habían 12, 13 emisoras constantemente hablando de Táchira, la motivación impresionante con la gente en las calles. Nosotros salíamos y yo pensaba que estaba en otro país, porque cuando uno está en la Vinotinto, íbamos a otro país, uno se daba cuenta lo que se vive el fútbol, ¿no? En otros países, y cuando uno está en San Cristóbal y en Mérida, en estas ciudades que son futboleras, se da cuenta que la gente ama este deporte, y ganar en Táchira es único, es lo máximo por lo que se logró, por lo que yo sentí en ese momento, y de verdad, siempre lo dije, darle las gracias a esas aficiones en ese momento que hemos vivido. Para ti no es extraño porque eres de la zona andina. Mérida, San Cristóbal, el fútbol se siente espectacular. Pero ser futbolista y vivir en San Cristóbal, vestir la aurinegra y vivir en San Cristóbal, ¿qué es? Siempre me quise quedar allá. Lamentablemente no se pudo. En su momento habían problemas económicos, habían problemas, en este caso en la parte dirigencial. Y bueno, tocó abrirme en ese momento a un pueblo llamado Colón, que me llenó de grandes satisfacciones también, cerquita, casi que éramos tachirenses también. Y bueno, pude haber estado más tiempo en su momento en San Cristóbal, pero bueno, no se pudo por razones dirigenciales en su momento. Bueno, estamos hablando de un Deportivo Táchira que tuvo un momento en la cúspide que después bajó porque el torneo siguiente las cosas no salieron como se esperaban, pero donde el sentimiento se mantiene, que es algo muy particular. Y el conseguirte la gente en la calle que te pregunta, que te felicita o que te reprocha sin miedo y muchas veces manejando el tema del fútbol con mucha naturalidad y es un constante tener que enfrentarse todos los días no solo al tema del trabajo, sino a la gente que te sigue, que te admira y los que no te admiran mucho también, ¿no? Sí, Carlos Luis, sí, de verdad que mi respeto hacia Táchira, mi respeto hacia esa ciudad, es un sentimiento estar en San Cristóbal, en Táchira, vestir esos colores, es un respeto que siempre lo voy a tener por lo que viví cada día, por el trato que me dieron, por muchas cosas que dejé allá, amistades que lo ayudaron a uno en su momento y bueno, eso es lo que queda en el fútbol, ¿no? Y en este caso en esa ciudad tan bonita como es San Cristóbal. La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores. Tú eliges el que más te guste. Hacer nuevos amigos, compartir en familia o ir de rumba con los panas. Vive cada momento con Mois, donde quieras. El Cata Roque, Elvis. Hablar del Cata Roque es palabras mayores, pero tú como jugador, que lo tuviste ahí 2 temporadas. Sí, Cata Roque, maestro de maestros. Simplemente para mí ha sido mi mejor entrenador. Siempre en las entrevistas que me han hecho me hablan de los entrenadores que he tenido. Claro, he resaltado entrenadores importantes en mi carrera. Puedo hablar del maestro Richard Páez, de Pellicer, del Checho Rojo en el Celta de Vigo, de Carlito Maldonado, que es la escuela del profesor Cata, que es un gran entrenador, exitoso.
por nombrar algunos, Borrero, pero Cata es Cata. Y siempre lo he tenido como ejemplo. Ahora con mis alumnos siempre pongo a Cata como ejemplo, siempre hablo de las anécdotas de un personaje. Creo que Cata se las sabía todas. Era un hombre que aparte de la sabiduría que tenía en el fútbol, fuera de la cancha era un padre ejemplar. Y para él le debo mucho como jugador, me enseñó bastante y ahora como entrenador aprendí mucho de él. De verdad, mis respetos hacia Cata, que bueno, hoy en día está en el cielo acompañándonos. Mira, y en ese momento, Elvis, siempre hay un jugador tremendo, ¿no? Siempre el que quiere llegar con una mentirita, con una trampita. Y Cata era eso de que cuando el jugador iba ya le había venido dos veces. No, a Cata no se le escapaba nada. El viejo Cata, mira, de cariño, cada jugador que llegaba con una excusa se la sabía. Quiero nombrar algunos y ellos saben. Bueno, Galán en ese momento, Didier Sanabria, Didier Sanabria, que siempre tenían algo y no, Cata siempre lo descubría o le iba por delante de por ahí alguna mentirita piadosa que podían decirle a alguno de los compañeros. Pero no, de verdad que Cata en ese sentido, él tenía mucha ventaja y en lo deportivo, dentro de la cancha, Cata lo sorprendía cada día con sus anécdotas. Recuerdo la vez que quedamos campeones, el primer campeonato. Recuerdo que Cata entramos al camerino y se había ido. Ajá. Y yo digo, increíble, ¿dónde está Cata? No, se fue. Y nosotros celebrando en el momento, no, se fue. Y después lo vemos en el Hotel Dinastía y nos dice, no hemos ganado nada, esto falta, mucho que recorrer. Y ese fue el primer mensaje que nos dio, enseguida nos enseñó que había que levantarse y seguir trabajando. Y me quedó marcado en el fútbol, como jugador en ese momento y como técnico, que en el fútbol lo que se gana hasta ahí llega y hay que seguir trabajando para seguir logrando lo que se ha logrado. En ese tiempo, bueno, no es como hoy día el equipo deportivo Táchira va a entrenar y va para la cancha alterna, tiene incluso una pequeña tribuna, el servicio de mantenimiento de la grama es diario con los especialistas, allí mismo el servicio médico, el gimnasio, el sauna, bueno, la crioterapia, todo lo que tú quieras allí en la cancha alterna. Aparte el Estadio Polo Nuevo con unas instalaciones excelentes. En ese tiempo tocaba entrenar en el Faro, Elvis, no era la cosa fácil. No era fácil, bueno, eran otros tiempos, otras condiciones. Hoy en día, bueno, tuve la oportunidad de conocer las instalaciones cuando fui con una invitación que nos hizo Gerson Chacón, gerente del Deportivo Táchira, en unos partidos amistosos que tuvimos el año pasado. Y maravilloso el club, comparándolo hace 20 años a hoy en día, ha avanzado muchísimo en su estructura, en todos los sentidos y de verdad que si hubiésemos tenido esas condiciones en esos tiempos hubiese sido otra cosa y a pesar de eso se lograron conseguir cosas importantes y como fueron las estrellas y trasladarse al Faro no era fácil, ¿no? Llegar a la cancha, bueno, tantas anécdotas que vivimos en esa cancha. Había que pasar un tramo del puente por debajo y cuando llovía el que no tenía 4x4 no pasaba, tenía que irse caminando y llenarse de barro y hasta llegar a la cancha del Faro y hasta una culebra conseguimos ahí, Carlos Luis, imagínate, una tragavenado en toda la cancha, cosas que eso lo hacen valorar más lo que vivíamos en ese momento. Fueron cosas muy bonitas que vivimos. Claro, tiempos muy bonitos, como dices tú, Sí. Elvis. ¿Tienes guardadas cosas de Táchira, Elvis? Sí, bueno, ahí atrás
tengo una foto, bueno, muchísimas fotos de Táchira y por supuesto esta franela, Carlos Luis, pues la historia de la quinta estrella. Bueno, aquí la está. La quinta estrella, la famosa atlética. La famosa atlética y bueno, que la usamos en prelibertadores, libertadores. Bueno, fueron muchos partidos que se jugaron en muy corto tiempo, porque jugamos prelibertadores, cuando pasamos a la Libertadores, que le ganamos al Atlante en México, que marcamos la historia. Creo que fuimos el primer equipo en México en ganar, el que fue el Deportivo Táchira en su momento, en ganar en México, en suelo mexicano, un equipo venezolano. Y bueno, son gratos recuerdos, y también pasar de fase, ¿no? Porque creo que ningún equipo había pasado de fase, sí. y nosotros logramos ese pase. Jugaste mucho tiempo, Elvis. ¿Cuándo decides, o mejor dicho, por qué decides retirarte? Bueno, eso fue en el año 2014, Carlos Luis, muchos años ya jugando. Siempre dije que en el momento que me levantara y no tuviese ganas de entrenar ese día, me iba a retirar. Más que de esas ganas de ir a entrenar, creo que vivíamos momentos muy difíciles acá en Mérida, con Estudiantes de Mérida, momentos de mucho choque, de mucha fricción con la directiva, de pagos, de incumplimientos que fueron al desgaste, y uno como líder o cabeza de grupo, y siempre me caractericé en defender a mis compañeros. Creo que me costó el retiro en su momento, y no puedo esconderlo, tengo que decir la verdad, y fue así. Pude haber jugado 1 o 2 años más, no sé cuánto, pero en su momento quise parar, estaba saturado debido a ese tipo de situación que se estaba viviendo, y bueno, di un paso al costado. No hubo un partido oficial para anunciar mi retiro, pero sí agradecerle a un grupo de compañeros retirados y todavía activos, como fue Enger Briseño, Cristian Cáceres, estuvo ahí José Manuel Rey colaborando. Bueno, muchos jugadores que realizaron un partido de despedida el 23 de diciembre de ese mismo año, y nos reunimos en el estadio Guillermo Sotorrosa, más de 30 jugadores, 20 y tantos jugadores, y se hizo un retiro formal amistoso, pero creo que ese fue maravilloso, fue algo que me llenó para así estar, sellar con broche de oro mi retiro. Yo creo que agradecido con esos jugadores que lograron cerrar ese ciclo que no lo había tenido en su momento. Elvis Martínez, lateral izquierdo, 877 partidos de su carrera profesional, 683 encuentros del fútbol profesional en Venezuela, 75 de la Copa Venezuela, 18 con el Celta B en Europa, 38 de Copa Libertadores, 26 de Prelibertadores, 2 en Copa Suramericana, 35 con la Selección Nacional de Venezuela, 16 títulos. Elvis, mucha gente está escuchando esto, pero no te vieron jugar. Muchos muchachos no te vieron jugar. Descríbenos a Elvis Martínez. Tú estás en la tribuna y nos vas a describir a ese jugador que está allí, ese lateral. ¿Cómo era? Me pusiste de aprieto, Carlos. Bueno, creo que me caractericé por ser un lateral de mucha proyección, de mucho orden, simple para jugar. Creo que físicamente me consideraba de un alto rendimiento y muy disciplinado. Respeto hacia el rival siempre, hacia las aficiones, y yo creo que más o menos esa era mi característica dentro y fuera de la cancha.
La vida tiene muchos momentos, lugares y sabores. Tú eliges el que más te gusta. Hacer nuevos amigos, compartir en familia o ir de rumba con los panas. Vive cada momento como es, donde quieras. ¿Todavía corres, Elvis? Porque Sí, a mí siempre me decían, no, este se va de vacaciones y lo que hace es correr todos los días. Sí, bueno, ese fue uno de siempre, de los años 90, siempre hacía esa pretemporada, le decía yo, llegar bien a los entrenamientos de preparación al campeonato. Llegaba muy bien en forma por lo mismo, porque me preparaba, y hoy en día lo sigo haciendo. Sí, vivo cerca de las montañas y tengo cerca sitios muy buenos para trabajar, y todavía sigo preparándome para estar bien de salud. Creo que eso es muy importante. Estamos hablando de que jugaste hasta los 43 años, de que tuviste casi 23 años de carrera profesional. La pregunta es, aparte de eso, de correr, de mantenerte activo físicamente, sobre todo para las nuevas generaciones, un jugador como tú, súper cotizado en el mercado nacional, 16 veces campeón en Venezuela, que se dice fácil, pero de fácil no tiene nada. ¿Cuál es la clave para el éxito, para tu éxito, el de Elvis Martínez? Creo que son muchos los factores que influyen, Carlos Luis. Lógicamente que la disciplina, ¿no? Es primordial en este trabajo. Creo que la perseverancia del día a día, de trabajar muy fuerte, de siempre tener un objetivo trazado en cada año. Son tantas cosas que te hacen lograr el éxito, ¿no? Y que se extienda la carrera, ¿no? En este caso, siempre respeté esta profesión de esa forma. Siempre fui muy disciplinado, y eso creo que logró para llegar a jugar tantos años, y sobre todo hay que tener suerte también en el fútbol, ¿no? Porque en el fútbol una lesión también influye de que te puedas retirar, te saca, ¿no? Y eso también influye en la disciplina, porque si tú, Carlos Luis, y ese es el mensaje para los más pequeños o para los más jóvenes, y los profesionales, lógicamente, que uno al prepararse bien, a estar bien preparado el músculo, vas a sufrir menos lesiones. Y si tienes una disciplina adecuada, una alimentación adecuada, no vas a estar propenso a que te puedas lesionar. Entonces, yo creo que eso influye también para que estés 100% y juegues muchos partidos, estés constantemente jugando, y eso pues se te alarga la carrera. Eras un jovencito, año 92, recién habías debutado el año anterior. Viniste a San Cristóbal a debutar con el equipo deportivo Táchira, a debutar como aurinegro en esa Copa Venezuela con Richard Páez como técnico. Regresas con el tiempo a ese campañón con el Cata Roque, apertura, clausura, cuadrangular y campeón absoluto de la Quinta Estrella. Te quedas otro año. ¿Cómo defines al equipo deportivo Táchira? En su momento, de verdad lo defino como un equipo ejemplar, como un equipo que marcó la pauta en el fútbol venezolano, no solamente por sus resultados, sino por su fútbol vistoso, por su identidad que mostró, y de ahí pues se encaminó para lograr lo que es hoy ese aurinegro. Y finalmente, Elvis, la fanaticada del Deportivo Táchira te está viendo a esta hora en todo el mundo, en cualquier lugar. Ya hay venezolanos que están regados por el globo terráqueo, pero aparte de eso, decir que Táchira es un equipo que tiene
Muchísimos aficionados que no necesariamente son tachirenses y que se han enamorado, incluso que no son venezolanos muchos de ellos, pero se han enamorado de estos colores. Tu mensaje para la fanaticada del Deportivo Táchira. No, mi respeto. Siempre he respetado en su momento cuando fui jugador, cuando estuve allá, y agradecerle a esa afición, ¿no? Y mi mensaje a toda esa afición es que sigan apoyando al Deportivo Táchira, que sigan yendo al estadio, llenando ese estadio que gratos recuerdos viví en su momento, y hoy en día hay que seguirlo apoyando como debe ser. Sigue creciendo esa afición, una de las más grandes del país, junto a la Merideña, y bueno, me siento muy orgulloso de haber representado a este equipo Deportivo Táchira. Amigas y amigos, con nosotros hoy en Yo también jugué en el Deportivo Táchira, Elvis Martínez, campeón de la quinta estrella con el aurinegro. Elvis, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Carlos Luis, por esta oportunidad, y bueno, gracias a la afición, y siempre los tendré en mi recuerdo. Momento de despedirnos entonces. Esto fue Yo también jugué en el Deportivo Táchira, hoy con Elvis Martínez. Muchísimas gracias por su audiencia.